Dame un poco más antes de arrancar. Gracias, Majo. Bueno, son las 7. Para ir dejando los 5 minutillos hasta que la gente vaya entrando, ¿vale? Decirnos ahí, ponernos por el chat primero de dónde sois y luego si estáis interesados en compra o en venta. O si solamente venís aquí a ver qué es esto. O de inversor, que también puede ser que quieran, sí, o que queráis invertir. Que queráis invertir, pero decir, bueno, pues para diversificar, ¿no? Y así lo vamos viendo. A ver qué perfiles tenemos aquí. No seáis tímidos, venga. A ver, aquí, inversor. Yo solo soy fan de Álvaro. Hola, Vicent. Y no eres fan mío si hablamos un montón por LinkedIn. Estuvimos hablando el otro día. Y dice, ¿conoces a Álvaro? Digo, sí, claro. Vicent es un máquina. Si alguien necesita gestión de servidores, Vicent es el mejor en lo suyo. Inversor de Barcelona y fan de Rentexa. Muy bien, David. Ahí te he visto a tope, a tope. Yo no he hecho la renta todavía. Pero bueno. Mañana la hago. No, hombre, con Rentexa se tarda 10 minutos, ya lo sabéis. Los que usáis Rentexa sabéis que darle un botón y ya está hecha. Lo que pasa es que yo tengo que meter todos los precios de compra y todas las cosas de compra del año pasado. No me lo creo, niña, dice. Te voy a echar, David. Devuelve y quiero invertir. Muy bien. Alguien más que nos diga de dónde y si quiere invertir o si quiere comprar una empresa o si tiene una empresa que la quiere vender que a lo mejor a alguien de aquí le interesa. Porque sabéis que yo estoy buscando empresas y ahora también hablaremos un poco de lo que está haciendo Álvaro conmigo para comprar mi primera empresa, que el otro día lo hablábamos con, ya no me acuerdo, porque hemos hecho un par de entrevistas, con Fernando de Hausera, que es el lunes del podcast, y hablamos con él y le decía, bueno, mi objetivo cuando empecé en inversión inmobiliaria era un piso por año, mi objetivo ahora es una empresa por año. Ya veremos si no acabo con 8 empresas en 3 años como me pasa con los pisos. Bueno, oye, ojalá. Pero, eso es una buena sí, señal. sí. Hay que cambiar un poco. Yo igual vendo la mía. Bueno, Vicente. Se puede comprar una empresa que no está en venta. Si no te la quieren vender, Isabel, una cosa es que aunque él no la quiera vender, tú vayas y le hagas una oferta y lo convenzas. Claro. Que eso al final, ahí no hay límite. Pero si no la quiere vender, no se la puedes levantar. Todo tiene un precio. Ya está. A mí me dicen, quiero comprar este ordenador y digo, no. Pero me viene alguien con 10 millones de euros y digo, pues toma, para ti, ¿sabes? O sea, pero si no está en venta, tiene que ser una oferta muy tentativa y no va a ser un punto de negociación muy bueno que no esté en venta. También te lo digo. Te va a costar más levantarla. Y ahí, ahora hablaremos de cifras, pero hay muchísimas empresas que, si no están en venta, están potencialmente en venta. Sí. Mira, por 10 kilos me vende Vicent su empresa. No, yo no quiero saber nada de servidores. Yo soy de software, ya lo sabes. Yo no quiero nada físico. Bueno, venga, pues vamos a empezar por aquí. Bueno, ya visteis, los que estuvisteis o los que habéis visto el podcast con Álvaro, hablamos un poquito de, bueno, que hay un montón de empresas a día de hoy, ¿no? Que no tienen un relevo generacional, sobre todo, pero también hay otro tipo de empresas porque las empresas que estamos viendo, hay un par de ellas que no es que no tengan relevo, es que directamente la persona ha dicho, mira, quiero hacer otras cosas, me quiero dedicar a otras cosas, pues vendo la empresa en la que estoy, ¿no? Pero tenemos esas dos patas, ¿no? La pata de la gente que se va a jubilar, que son muchas, como veíamos en el podcast, que había un montón de empresas, 400.000, ¿no? Sí, eso es. Y luego la pata de, bueno, yo ya he llegado a un punto en el que, oye, ya le he sacado todo lo que quería a mi empresa, pues como el que vende un piso, ¿no? Tienes un piso en alquiler que te da dinero, pero llega un momento en el que dices, pues yo creo que ya lo quiero vender porque quiero cambiar de sector, ¿no? Entonces ahí, bueno, cuéntanos tú un poco en el tema de compra-venta de empresas, por dónde empezamos o qué debemos mirar.
Bien, bueno, pues como ha dicho Rubén, que lo primero, gracias por invitarme aquí a dar esta masterclass con tu comunidad, porque sé que aunque sois poquitos, pues tienes una comunidad muy fiel y la gente que se está conectando, pues sois buena muestra de ello. Entonces, antes de empezar un poco a contaros por cómo he llegado yo hasta aquí y tal, sí que, por si alguno se ha incorporado a última hora, me gustaría saber si tenéis más un perfil comprador, inversor o vendedor. Sí que los que habéis ido comentando en el chat, he visto que hay alguno que tiene empresa, que busca venderla, otros buscan comprarla y gestionarla y otros incluso, o sea, y la mayoría veo que sois más un perfil inversor. Pero bueno, si alguno más se quiere animar, pues me sirve a mí mucho para poner más en determinados puntos o en otros. Espacio Lab. Tenemos una pregunta por aquí. No sé si ya tienes una pregunta. Todavía no he contado nada, o sea que Espacio Lab es difícil que tengas preguntas. Pero bueno, si os parece, arrancamos y ya las preguntas que os vayan surgiendo, o incluso las que traigáis pensadas de casa, pues las dejamos para el final, que creo que así va a ser todo un poquito más dinámico, ¿vale? Entonces, ¿cómo he llegado yo hasta aquí? Pues bueno, quizá mi historia os resuene a alguno de vosotros. Yo trabajaba por cuenta ajena en una financiera de coches de una multinacional. Y llegó un momento que me cansé, que me hizo clic algo en la cabeza, me cansé de estar en un sitio que no me gustaba, de aguantar un jefe que no me aportaba nada, de hacer un trabajo que no me gustaba y que además en la inmensa mayoría era inútil y empecé a buscarme la vida para trabajar por cuenta propia, para ser mi propio jefe, emprender, todo esto que siempre suena tan bien en redes sociales, pero que es tan difícil. Y probé de todo, probé inversión en cripto, en bolsa de valores, en inmuebles, en whisky, intenté hacer trading, intenté montar una marca de ropa con un amigo mío y todo, nada resonaba conmigo, nada me daba una verdadera sensación de ayudar a la gente y un poco por casualidad llegó la oportunidad de comprar una de las empresas de las que soy propietario, que es del Pozo Audiovisuales, que para que lo entendáis, porque va a ser tema de conversación durante la masterclass, es un negocio aburrido, es de alquilar material para eventos, pues pantallas, sonido, iluminación. Entonces es un negocio muy aburrido, muy tradicional, que todo el mundo comprende, pero lo más importante cuando montas un negocio es que ayuda a la gente y que da dinero. Entonces, esa es una pieza básica, una piedra angular sobre la que tenéis que buscar este tipo de empresas. Las empresas que realmente dan dinero son las más aburridas, porque es a las que nadie está mirando. Y ahí es donde están las oportunidades. Y entonces, pues bueno, entre mi hermano y yo vimos esa empresa, vimos que había determinados puntos de la gestión, tanto en cuanto a ingresos como a gastos, que era mejorable. Y el primer año conseguimos pasar la facturación, subirla un 65% y el beneficio subirlo un 2.600%, que efectivamente la cifra no me la estoy inventando, sino que es así. Y simplemente haciendo lo que os dije, pues era una empresa que tenía mucho track record, que tenía flujo de caja, que tenía mucha marca, que tenía buen histórico, pero que por las dos vías no estaba bien gestionada. Entonces, cogimos mi hermano y yo por una parte y por otra y conseguimos mejorar las cifras de esa manera. Con el tiempo hemos seguido manteniendo esta progresión y la empresa ha seguido creciendo, no de forma tan brusca, evidentemente, pero ha seguido creciendo. Y ya a nivel particular me planteé que esta misma gestión que había hecho en mi propia empresa podía ayudar a otros a hacerla en su empresa y juntar potenciales vendedores con compradores y en este caso, pues incluso con algún inversor que quiere rentabilizar su propio capital, pero no quiere gestionar en una empresa, porque al final son tres actores del mismo juego. Vale, entonces es un poco para que me conozcáis cómo he llegado hasta aquí y ahora ya si queréis, pues entramos en materia, en lo que es la masterclass. Vamos a ver 3 puntos clave, ¿vale? ¿Qué actores hay en una compraventa de empresa? Cuestión que es muy importante porque todos los que estáis aquí vais a ser uno de los 3 y necesitáis conocer las otras 2 patas. ¿Por qué invertir en una empresa? Y por qué además estamos en un momento idóneo para hacerlo. Y qué es lo que suma y qué es lo que resta en una empresa a la hora de valorarla. Que os sirve también, tanto si sois compradores como vendedores, como inversores. Como os decíamos del principio, es una clase enfocada a los 3 actores. Ya pondremos más énfasis en la parte de la inversión porque veo que es el perfil que más abunda entre los que os habéis conectado, pero os va a servir seáis de cuál seáis de los 3 actores. También aquí lo que queremos hacer es, una vez que Álvaro nos haya contado un poco cuál es el proceso y hayamos resuelto las dudas que tengáis también, contaros un poco lo que él está haciendo en mi caso, ¿vale? Porque en mi caso yo tenía claro hacia dónde quería ir, pero también
a lo mejor voy hacia otra cosa que hemos visto que es un poco distinto, ¿no? Porque hay empresas que a lo mejor te dicen, mira, pues en vez de vendértelo así, te lo vendo así. Y era algo que te choca, pero ahora me está diciendo, bueno, pues lo podemos plantear de otra forma. O sea que al final hay muchas formas de comprar una empresa y que Álvaro nos puede guiar y le podéis preguntar de, pues mira, yo si quisiera comprar una empresa de este tipo, ¿cómo lo haría? O yo si estoy en esta posición que no quiero comprar una empresa, solo quiero invertir, ¿dónde encuentro a un inversor que quiera hacer, ¿no? Lo que hablamos? O hay uno que sea el CEO por adquisición, pero habrá otro que sea un inversor que pone el dinero y luego recupera, ¿no? Que el otro día haciendo números, estaba con Cloud Code haciendo... con Cloud normal haciendo números de la operación, de los números que ya habíamos visto Álvaro y yo sobre la operación, y al final me salió una TIR de un 95% en el peor escenario. Decías, joder, es que ¿qué rentabilidad es esa? No te la da ninguna, ¿no? Es verdad que no es pasivo, o sea, aquí los que hayáis venido a por ingresos pasivos, pues lo que podéis hacer es ser inversores solo, pero si ponéis un rol más activo, que es lo que quiero hacer yo, pues que sepáis que la inversión no es como en un piso que te da un 15. Aquí te puedes ir... Esto en el escenario peor que yo puse me da un 95 y en el mejor me da un 135%, ¿vale? Que eso es duplicar tu dinero todos los años, ¿vale? Efectivamente, como has dicho, Rubén, hay muchas formas de comprar una empresa, tanto ya no solo si eres inversor o eres CEO por adquisición, te interesa ser el gestor de la empresa, sino que además dentro de la forma de comprar, ya la forma real de comprar, de poner el dinero, o sea, es que es imaginación al poder. O sea, no hay un listado de formas de hacerlo porque son infinitas y cuanto más te zambulles en este mundo, más descubres. Vale, entonces, si os parece, arrancamos con el tema con el primer punto, que es los diferentes actores que tenemos en la compraventa de una empresa, ¿vale? O en la inversión en empresas. Antes de que empieces, voy a buscar, para luego poner el ejemplo, os voy a decir cómo se está haciendo o cómo está planteada mi operación para que veamos sobre un ejemplo real, ¿vale? Que estamos viendo con las cifras más o menos, no van a ser finales, pero más o menos, y os voy a decir el dinero que sale en mi bolsillo, cómo lo pongo y cómo se recupera, ¿vale? Por eso estoy viendo el móvil, no es que no estoy haciendo caso a Álvaro. Estoy aquí buscando con el señor Claudio. Sí, no, yo también tengo casos propios de empresas en las que estoy ahora mismo en primera persona incluido en la compra, tanto como para continuar siendo CEO de más empresas como intermediario, ¿vale? Entonces, tendremos casos de sobra para que cualquier pregunta que os surja pues quede respondida, ¿vale? Entonces, los tres actores que forman parte de una compra-venta. El primero, el searcher, en castellano buscador, que no deja de ser la persona que a posteriori se convertirá en el CEO por adquisición, en la persona que gestionará en el día a día, persona o personas que gestionarán en el día a día la empresa. Como inversores, os interesa mucho conocer a esta persona porque os interesa conocer su track record, ¿vale? Pues evidente, por ejemplo, en mi caso, nosotros hemos llevado a unas cifras una empresa de audiovisuales, pues si yo, como CEO por adquisición, como searcher, presento a los inversores una empresa del mismo sector, las garantías de que voy a llevar esa empresa a los mismos números que llevé la anterior, pues evidentemente son mayores que si os presento ahora una empresa de una clínica dental, por ejemplo, que también podéis confiar en mí como la experiencia que tengo como CEO voy a poder hacerlo bien en otro sector, pero las garantías evidentemente son menores. Entonces, simplemente es la persona que se tiene que dedicar a investigar el mercado, a detectar un sector que esté en crecimiento y que sea interesante por determinadas características y dentro de ese sector una empresa que cumpla las condiciones que hemos dicho antes, ¿no? Que esté en venta o potencialmente en venta y que además, por tema de gestión, él detecte que tiene deficiencias que se pueden subsanar y que haga llevar la empresa crecer en cuanto a facturación, en cuanto a beneficio, en cuanto a EBITDA, y eso haga que la empresa pues al final valga más y sea para su propio beneficio como para los de los inversores que van a salir con una rentabilidad que luego veremos pues bastante jugosa, no de los niveles que ha dicho Rubén, porque eso es una operación concreta, las medias evidentemente no están ahí, porque si no esto sería, pues no sé, como buscar pepitas de oro, pero las rentabilidades están muy por encima de cualquier otro activo que hay en el mercado, tanto inmuebles como private equity, como venture capital, y lo veremos luego con números. ¿Vale? Segundo actor, el inversor, que pues seguramente tú eres uno de ellos, la mayoría de los que estáis aquí habéis dicho que sois de ese perfil, que simplemente pues es cualquier persona, puede ser particular,
fondo de inversión, family offices, que tienen recursos ociosos y lo que quieren es ponerlos a rentabilizar en un determinado activo. Entonces, de momento es verdad que este sector no está muy profesionalizado, pero poco a poco, los últimos años, han ido entrando más fondos de inversión, cada vez más grandes, family offices, y eso hace que pues todavía sea un momento idóneo para entrar a invertir y para comprar este tipo de activos, porque probablemente dentro de 5 o 6 años la oportunidad, no sé si habrá pasado, pero desde luego no será tan buena como es a día de hoy. Y por último, la pieza que falta, que es el vendedor. Sin una persona que venda su empresa, pues evidentemente es muy complicado que se dé la operación. ¿Qué perfil es el ideal en un vendedor? Que tenga entre 55 y 60 años, de la generación boomer, que no tenga relevo generacional, es decir, que bien porque no tiene hijos o porque estos hijos no tienen interés en comprar la empresa, no tiene a quién dejársela, y no es mi campo, yo no soy abogado ni fiscalista ni laboralista ni de empresa, pero en España tú no puedes cerrar la empresa de un día para otro sin que tenga consecuencias. Hay casos muy tasados en la ley que te lo permiten, pero si no te encuentras dentro de ninguno de esos casos y si tu empresa va bien, ya os garantizo yo que no estás en ninguno de esos casos, pues no puedes cerrar la empresa. Entonces, al final estás completamente enjaulado y te ves en la obligación de venderla. Es mejor venderla con previsión, pues si tienes 55 y saber que quieres vender, jubilarte a los 60, o si tienes 60, jubilarte a los 65, pues empieza a trabajar con previsión de varios años para vender tu empresa. No esperes a tener 64 y medio, porque probablemente la empresa no estará lista y la acabarás mal vendiendo. Para beneficio de unos, de compradores e inversores, pero para detrimento tuyo, ¿no? Y por último, que esté cansado de la empresa, porque si todavía tiene ganas de seguir, pues por mucho que tenga 55, 60, 65, no la va a vender. ¿Vale? ¿Qué tiene de positivo esto? Que este perfil de empresario no suele ser un perfil empresarial. Pues, por ejemplo, en el caso de, voy a poner todo el rato mi ejemplo personal porque es el que mejor conozco, porque es la empresa en la que más tiempo llevo, el tema de los audiovisuales. La mayoría de las empresas de audiovisuales son de un técnico de sonido que poco a poco empezó a escalar, empezó a comprar material, alquiló una nave, ahora una furgoneta, y de repente tiene una empresa que factura $500,000. Pero su perfil no es empresario, no tiene una visión estratégica, no tiene muchas herramientas tecnológicas tipo IA, CRM, no tiene una estrategia comercial y de marketing, y todo eso hace que haya muchos puntos que tú, como que si eres un empresario, ves desde fuera y que sabes que tocando unas pequeñas teclas consigues que una piedra que ya se está moviendo se mueva mucho más deprisa. Entonces, por recapitular, actores que tenemos en una compraventa: el buscador, el searcher, que se acabará convirtiendo en el CEO por adquisición, los inversores y el vendedor, ¿vale? Pues, ¿por qué hay que invertir en empresas o por qué hay que comprar empresas? ¿Vale? Ya lo hemos comentado y se comentó también en el podcast, pero actualmente hay 400.000 empresas, que se dice pronto, en riesgo de desaparición durante los próximos 5 años porque no tienen relevo generacional. Porque, como hemos dicho, o el dueño no tiene hijos o los hijos no quieren saber nada de la empresa. ¿En números qué representa esto? Pues más o menos entre el 4 o el 5% del PIB de España, que es una auténtica barbaridad. Y en puestos de trabajo, para que veáis lo que afecta a la economía real, son 700.000 puestos de trabajo directos, que luego hay puestos de trabajo indirectos que también sufrirían y probablemente nos pasaríamos del 1.000.000, pero eso es verdad que no está tan estudiado. Puestos de trabajo directos son 700.000. Claro, todo esto hace que el tema de la compraventa de empresas tenga un factor emocional de economía real y de diversificación que lo hace mucho más interesante que otras inversiones, pues como pueden ser los pisos o fondos de inversión o cualquier otro activo que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque tú ahora mismo inviertes en el S&P 500 y si el S&P 500 empieza a caer, tú no tienes margen de maniobra. Nada más que puedes hacer vender en pérdidas, invertir más para ponderar o esperar. Sin embargo, si tú inviertes en empresas, ya sea porque eres CEO por adquisición o porque eres inversor, hay posibilidad de darle la vuelta. Puedes hacer cosas para que una empresa que por lo que sea anda torcida, reflotarla. ¿Vale? De estas 400.000 empresas que hemos hablado, en torno al 80-85% tienen un EBITDA inferior a 200.000 euros, ¿vale? Al final el EBITDA, si no estás familiarizado con el término, no es más que los ingresos totales de facturación menos los gastos recurrentes, más o menos, ¿vale? Eso es el EBITDA.
que es mucho más fiable que el beneficio final que hay en la cuenta de pérdidas y ganancias. Porque si tú en el EBITDA ganas dinero, no tienes por qué ganarlo abajo, puede ser que lo pierdas por determinados ajustes contables, pero si en el EBITDA no ganas dinero, en abajo es imposible que lo ganes, en el beneficio. Eso quiere decir que tu negocio no es viable, no está ganando dinero, ¿vale? No genera un flujo de caja positivo. Entonces, entre el 80 y el 85%, es decir, 320.000 empresas facturan menos de 200.000 euros de EBITDA. Para que os hagáis una idea, un fondo de inversión solo se fija en una empresa si tiene un EBITDA de entre 1 millón y 1,5 millones de euros. Y empresas profesionales que se dedican a este tipo de compras solo las miran si tienen por encima de 200.000. O sea, esos dos actores solo se fijan en 80.000 empresas del mercado. Es verdad que son las que más beneficio dan, pero solo se fijan en 80.000 y, sin embargo, tú y yo podemos invertir en 320.000 empresas. O sea, que el mercado es enorme. ¿Por qué este sector o este activo es atractivo, sobre todo si eres un inversor? Pues mira, si lo comparamos con el private equity suele tener un retorno del 16,5%. Sin embargo, la inversión en empresas de este tamaño, que tienen un EBITDA inferior a 200.000 euros, trae en torno a un 30-35%. Es decir, que lo duplica. Y esto, además, que si tenéis interés, otro día podemos montar otra masterclass y verlo con un Excel, con números reales, cómo haciendo las cosas de determinada manera te da esa cifra. Y te lo da anualizado, que lo cual, como ha dicho Rubén antes, es una auténtica barbaridad porque no hay ningún activo, ni oro, ni muebles, ningún activo en el mercado que te dé esa renta de forma anualizada y, no vamos a decir segura porque en todo tiene un riesgo, pero que ahora veremos también las tasas de éxito. La probabilidad de que obtengas esta rentabilidad es bastante alta. ¿Por qué se da esta rentabilidad? Principalmente por dos motivos. El primero, porque al ser compañías pequeñas, vamos a decir que es fácil aumentar la rentabilidad y mejorar su gestión. Lo que hemos dicho antes, al final es gente que ha estado gestionada, son empresas que han estado gestionadas por un perfil que no es empresarial, que es un perfil técnico. Entonces, no tenían determinadas automatizaciones. Ni os imagináis la de empresas que están facturando cerca de 1 millón de euros, perdón, que tienen de EBITDA cerca de 1 millón de euros, que funcionan con Excel o con papel y boli, no tienen ni un CRM para la facturación. No tienen un plan de marketing, no tienen una estrategia de ventas. Todo eso, que sí que lo hace el CEO, que tiene un sesgo más empresarial y lo ve desde fuera, es lo que hace que sea fácil de gestionar este tipo de empresas. ¿Vale? Fácil entre comillas, evidentemente. Y luego, que es verdad que es un sector que se empezó a profesionalizar hace relativamente poco. Pues como hace 10, 12 años es cuando se empezó a profesionalizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que eventualmente, dentro de otros 10, 12, 15 años, esas cifras empezarán a bajar. Y es otro indicativo más de que estamos en el momento idóneo para meternos en este tipo de inversión, que si esperamos 8 o 10 años, pues probablemente ya no estaremos hablando de tasas de retorno del 30-35%, sino de quizá de un 20%, incluso algo menos. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, frente al Venture Capital, que al final no es más que invertir en startups, habla en muy resumidas cuentas, claro, la inversión en Venture Capital sí que suele traer unos retornos muy elevados de media, pero también porque la tasa de riesgo es mucho mayor. En Venture Capital, 9 de cada 10 empresas en las que se invierten, 9 de cada 10 startups, se van a cero, literalmente a cero. Sin embargo, en este tipo de empresas que facturan en torno a 1 millón de euros, algo menos, y tienen eso, menos de 200.000 euros de EBITDA, la tasa de éxito es del 90%. Es decir, que en 9 de cada 10 operaciones que se hacen de este tipo, se gana dinero. Porque además, que estés dentro del 10% de no éxito no implica que pierdas el 100% del capital. Si tú has invertido 100.000 euros en comprar una empresa, me lo invento, no quiere decir que no vayas a recuperar nada. Quizá has recuperado después de 3 años solo 90.000 de los 100.000, pero la pérdida tampoco es de cero. Es raro que en este tipo de operaciones la venta se vaya a cero porque tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de empresas que tienen 30, 40, 50, incluso alguna más años de antigüedad. Entonces es muy difícil que una empresa que tiene 50 años de antigüedad, que ha sobrevivido a varias crisis, al COVID, a todo, ahora de repente en 3 años valga cero. Eso yo no lo he visto nunca. Claro, todo esto hace que tengamos el cóctel perfecto, como vengo diciendo desde hace unos minutos, para introducirnos en este mundo. 400.000 empresas que están en riesgo de desaparición por falta de relevo generacional, de las cuales
320.000 son de las que podemos acceder tú y yo por capacidad económica y porque están fuera del radar de grandes fondos. Un apetito inversor, tanto por parte de inversores privados como institucionales, pues tipo fondos de inversión o family offices, y una nueva generación de jóvenes que quieren emprender, que quieren montar su propio proyecto, pero que quizá lo de emprender de cero no les es tan atractivo, pero comprar una empresa que ya tiene una atracción, que ya genera un flujo de caja, que tiene un track record, que tiene un histórico de 40, 50 años detrás, pues lo ven con muy buenos ojos. Entonces, todo esto, además, lo colocamos con la joya de la corona, que es lo que ha adelantado antes Rubén, que es ¿de dónde sale el dinero para comprar una empresa? Yo creo que aquí es el punto que me hizo a mí cambiar el chip. O sea, cuando empecé a hablar con Álvaro y llegamos a este punto, es cuando lo vi clarísimo. O sea, durante el podcast dije, esto es súper claro. Y luego, según hemos ido hablando y según he ido yo haciendo mi ejercicio, que luego veremos también, dije, es que puedes comprar empresas por mucho menos de lo que crees, y ahora es lo que Álvaro nos va a contar, y os contaré mi caso de cómo lo estamos haciendo, para poniendo una parte muy pequeña de capital. Es casi como lo que hacemos con los pisos, ¿no? Que al final con los pisos, ¿qué ponemos? El 10%. O sea, poniendo un 10% puedes tener una empresa, pero que te va a dar una TIR mucho más alta que un piso al final. Además, es que son esas las cifras. O sea, claro, la joya de la corona es lo que adelantaba Rubén, que es el apalancamiento financiero, que es quién pone la pasta para comprar la empresa. Porque tú me puedes decir, hostia, Álvaro, pero si una empresa vale 400.000 euros, yo no tengo 400.000 ni 200.000 para adelantar. Y aunque los tenga, no los quiero poner, evidentemente, pues se trata de comprar la empresa y mantenerte con el capital. Y ahí es lo que ha adelantado Rubén. Por ejemplo, es que ahora mismo estoy a punto de cerrar una operación de estas cifras, 400.000 euros. 40.000 euros lo pone el CEO por adquisición por adelantado. 200.000 euros los va a pedir la empresa con préstamo a sí misma, porque es una empresa que no tiene deuda. Y los 160.000 euros restantes se van a prorratear en 3 años. Estamos hablando de una empresa que factura 400.000 euros, perdón, factura medio millón de euros al año. La hemos cerrado el precio en 400.000 y el beneficio son 100.000 euros al año, de EBITDA unos 130.000. Es decir, si abajo te quedan 100.000, después de impuestos 75.000 más o menos, y tienes que repartir los 180.000 que quedan, 160.000 euros que quedan, más o menos 53.000 euros al año, pues quiere decir que durante los 3 primeros años, si continúas haciendo las cosas como las estás haciendo ahora, 75.000 euros de beneficio menos 53.000 euros que le tienes que dar al vendedor al año, te siguen quedando 25.000 euros de beneficio para que reinviertas en tu empresa, la hagas crecer, y eso qué va a hacer, pues que probablemente el tercer año, cuando tienes que hacer el último pago, el beneficio no va a ser de 100.000, sino que va a ser de 150, 200, ahí ya el buen hacer. Sí que para los que sois inversores, súper importante, y esto grabároslo a fuego, por favor, cristalino: si el searcher, el CEO por adquisición, no pone dinero, no se invierte en esa empresa. Nunca se monta una empresa o en este caso un negocio con alguien que no pone dinero. Mínimo, el searcher tiene que poner el 10%, porque si no, su implicación en la empresa no va a ser suficiente como para que os lleve a las cifras que os tiene que llevar para retornaros ese 30-35% anual que estamos hablando. Porque si el tío no se juega nada, al final, ¿qué está perdiendo? ¿Que no os devuelve el dinero a vosotros? Pues si eso no le supone nada. Su tiempo y poco más, que probablemente, evidentemente, como CEO por adquisición, va a gestionar la empresa, se pondrá una nómina de forma conjunta con vosotros, quiero decir, consensuada con vosotros, pero el tío tiene que cobrar por su trabajo porque está haciendo un trabajo de gestión de la empresa. Entonces, si no pone dinero el CEO por adquisición, el searcher, no se monta el negocio. Entonces, por recapitular hasta aquí, actores que hay en una compraventa: el searcher o buscador, el inversor y el vendedor de la empresa. ¿Por qué estamos en un momento idóneo? ¿Por qué debemos invertir en una empresa? Porque estamos en un momento idóneo. Por la TIR tan elevada que da, de entre un 30 y un 35% anualizada. Por el escaso riesgo de que la operación salga mal. Recordemos, 9 de cada 10 operaciones salen bien, solo hay un 10% de tasa de fracaso. Y porque el cóctel que se está formando a nivel social y de contexto es difícilmente mejorable. 400.000 empresas en riesgo de desaparición por falta de relevo generacional.
mucho apetito inversor, tanto de inversores privados como de fondos, como de family offices, y una nueva generación que quiere tener su propio negocio, pero que emprender, pues bueno, lo ven un poco más complicado. Evidentemente no son tontos y ven que empujar una piedra que ya se está moviendo es mucho más fácil que empezar a mover una piedra de cero. Vamos con el último punto entonces, que es qué suma y qué resta a la hora de valorar una empresa. Lo primero, ¿qué tipo de empresas son las que tenemos que buscar, tanto si somos searcher como si somos inversores? Tienen que ser empresas que estén en crecimiento, con madurez en cuanto al flujo de caja, es decir, que ya tengan un histórico de venir ganando dinero, que no es el primer año que lo ganan, y que estén en sectores interesantes. ¿Cuáles son los sectores más demandados hoy en día? Pues educación, salud, tecnología y business to business. Business to business, sobre todo digitalizado, pero es verdad que en general todo el mundo del business to business, es muy interesante por determinados factores que hablaremos luego. ¿Por qué es interesante encontrar una empresa que esté en crecimiento? Porque un sector que esté en crecimiento, lo idóneo es que continúe creciendo y lo que cabe esperar es que continúe creciendo. Si continúa creciendo, es mucho más fácil que en ese contexto de crecimiento tu empresa o la empresa que gestione la persona para la que inviertes surfee la ola y continúe haciendo crecer la facturación y el EBITDA de tu empresa. Aquí hablamos, porque esto sí que fue algo que recalcamos en el podcast, que justo decía, yo te preguntaba, o Jimar, no me acuerdo, decíamos, vale, ¿y en qué sectores nos metemos, no? Y aquí decíamos, por ejemplo, el de logística es un sector muy poco atractivo, porque hablabas que es que eso puedes competir por precio, porque ¿qué más te da enviar un paquete de aquí a allí con una empresa en otra? Es raro que no sea. O hablamos también de los periódicos, ¿no? Pues es un sector que cada vez hay menos, ¿no? Pero a lo mejor dices, pues ¿en qué sector puedo? Pues en el del ocio, cada vez hay más ocio, ¿no? Y tú lo has visto con tu audiovisual, que es un sector que crece y, bueno, de hecho este fin de semana está aquí cerca de la Summer Story en Alganda, o sea, es un sector que va a más, ¿no? Entonces, es importante que tengáis en cuenta no solo cómo ha venido los últimos años, sino qué va a pasar en el futuro. O sea, yo ahora mismo, pues en una empresa en la que me digas, no, un call center, que de aquí a un futuro es probable que cada vez haya menos, porque lo estamos viendo con el tema de inteligencia artificial y ya hay muchos que están empezando a reducir, a lo mejor no es tan atractivo porque va a dejar de haber menos, o en un negocio en el que tengas que luchar por el último céntimo, ese tipo de negocios, yo son los que creo que no se debería ir, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor una empresa de reformas, joder, pues cada vez necesitamos más reformas y el precio cada vez aumenta y cada vez hay menos buenas empresas de reformas. O sea, buscar muy bien el sector en el que os metéis y si sois inversores solo, pues mirarlo con quién os metéis en qué sector, pero si estáis buscando para vosotros hacerlo, no, porque a mí me gusta mucho la automoción, ¿vale? Pues a lo mejor es que no tienes que ir por ahí, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante, igual que cuando estamos comprando un piso, acertar la zona, que no, hay que ir a una zona que sea buena y que esté en crecimiento, pues esto igual, ¿no? Un sector que esté creciendo y que no sea un sector que mañana, si quieres salir, no puedas, que también es otra de las cosas. Siempre hay que tener un plan de salida para todo. Eso es. Al final, lo que hemos hablado al principio, los sectores que veamos que son muy aburridos son los que nadie está mirando. Y si nadie los está mirando, pero llevan ahí 40, 50, 60 años, es probable que continúen allí 40, 50, 60 años más, que son los que nos interesan a nosotros al final. Es verdad que hay que mirar el histórico, pero como dice Rubén, hay que intentar anticiparse. Y ahí, si sois CEOs por adquisición, tenéis que hacer muy bien el trabajo de buscar bien un sector y una empresa dentro de ese sector que sea interesante. Y si sois inversores, mirad bien el track record que trae el inversor. Pues volvemos de nuevo al caso de los audiovisuales. Si yo os pidiera dinero para una empresa de audiovisuales, dices, ostras, pues este chico intuyo que si ya ha hecho bien el trabajo antes y quiere comprar otra empresa nueva del mismo sector, es porque ve que ese sector está en crecimiento y él está metido. Y encima, él está metido, pone dinero en la operación. Entonces, hay muchas green flags, ¿no? Muchas banderas verdes que indican que es una buena inversión. Pero pues hay otros sectores, como dice Rubén, que quizá porque por contexto ya no interesan. Quizá en el futuro vuelve a leer todo el mundo el periódico. Pues no lo sé. Cuando veamos que se vuelven a vender más periódicos que el año anterior o durante 3 años el número de
periódicos vendidos aumenta progresivamente, pues ya buscaremos meternos en ese sector que habrá oportunidades. Pero no intentéis buscar un sector que por vuestra intuición o que vosotros consideréis que aunque esté en declive le vais a dar la vuelta, porque eso es muy difícil. Por no decir imposible, yo no conozco ninguna empresa, ni siquiera Apple, que quizá es la empresa de las empresas, que es capaz de darle la vuelta a un mercado que está en declive o de venderle a la gente cosas que no necesita. ¿Vale? Entonces, lo que hemos dicho, los sectores más demandados: educación, salud, tecnología y business to business. ¿Cómo valoramos una empresa? Pues este tipo de empresas, el 99%, hay pequeñas excepciones, pero el grueso de las empresas se valoran en base a el EBITDA, a un múltiplo del EBITDA. Suele ir entre 2,5 y 4 veces. Las empresas que están por debajo de 200.000 euros de facturación, que al final son las que mayoritariamente vamos a invertir nosotros, están más cerca de la parte baja de esta horquilla, es decir, se suelen vender a 2,5 o 3 veces el EBITDA, incluso hay alguna vez que he visto vender por menos. Y luego, pues, por ejemplo, por poner el caso extremo del otro lado, las empresas de software as a services, de SaaS, pues como tienen unas condiciones muy características, se venden por múltiplos bastante mayores, pues de 4 veces, 5, incluso 7, 9 veces EBITDA he llegado a ver vender empresas de SaaS, pero lo que os digo, porque es un sector muy característico. Luego, en línea, un poco hilando con lo que ha dicho Rubén antes, sí que suele haber sectores que llamamos hot, que por el momento de mercado, porque se da una condición muy concreta, porque salta una noticia, pues aunque parezca que no son interesantes, de repente, de forma temporal, se abre una ventana que hace que interese comprarlos. Por ejemplo, justo la logística que ha mencionado Rubén, en 2022, un fondo de inversión muy grande a nivel mundial compra una empresa que es de Murcia, que se llama Primafrio, y que reparte congelado, sobre todo de forma internacional, por distintos países, sobre todo a lo largo de Europa. Compra una participación muy grande de esta empresa. Claro, de repente se volvió un sector súper atractivo para otros fondos de inversión más pequeños, porque creyeron que si este fondo de inversión muy grande invertía en ese sector, era porque ese sector en el corto o medio plazo iba a dar rentabilidad de alguna manera. Su tesis de inversión era esa. Yo no sé si al final les salió bien o no lo investigué tan a fondo, pero sí que me llamó la atención que en 2023-2024 un montón de fondos empezaron a meterse en el sector de la logística, aunque desde mi punto de vista es un sector nada atractivo por lo que ha dicho Rubén, porque al final el valor añadido y percibido del mercado es escaso porque llevas cosas del punto A al punto B, entonces cualquier empresa que sea capaz de llevar cosas de una manera o de otra del punto A al punto B se percibe igual. ¿Dónde puedes competir? Por el precio. Y al final, como se suele decir, siempre encuentras a alguien más tirado que va a hacer el kilómetro más barato que tú y te va a acabar comiendo. Pero, pues en un momento determinado se dio una ventana donde si tenías una empresa de logística era el momento de venderla porque había fondos comprando participaciones muy grandes de este tipo de empresas. Entonces, después de todo esto, estoy seguro que estáis diciendo, vale, Álvaro, y la empresa se valora por un múltiplo del EBITDA, que suele ir entre 2,5 y 4 veces, a veces más, a veces menos. ¿Cómo sé yo si mi empresa es por 3 veces EBITDA, por 5, la que voy a comprar es por 2,5, por 7, la que voy a vender? Evidentemente esto no es una ciencia exacta porque al final pues el vendedor quiere venderlo más caro y el comprador quiere comprar lo más barato. Pero es una operación donde las dos partes, si hay voluntad vendedora y compradora, y si estamos en caso de un CEO por adquisición y de un vendedor con las características que hemos dicho antes, habrá voluntad de entenderse por las partes, tiene que ser un acuerdo en el que los dos ganen, porque si no, la negociación tiende a romperse. Entonces, vamos a ver qué características o qué condiciones se tienen que dar para que el múltiplo sea lo más alto posible. No he puesto, os he nombrado aquí varias, pero no he puesto todas las que son porque la lista sería interminable. Y, por el contrario, qué características reducen el múltiplo por el que podemos vender nuestra empresa. Entonces, aquí sí que me vais a permitir leer la chuleta prácticamente el tirón porque no me sé todo el listado de memoria. Pero, por ejemplo, ¿qué aumenta el múltiplo por el que valoramos una empresa? Que tenga ingresos recurrentes. Sobre todo si esos ingresos recurrentes están por encima del 70%. Si tú eres capaz de predecir, gracias a esos ingresos recurrentes, que el mes de julio de 2026 va a ser por lo menos un 70% igual
que el mes de julio de 2025 eso hace que tu empresa valga más porque hay una estabilidad en la facturación y en los ingresos. Tienes un 30% de margen ahí para aumentar o para quizá haya meses que sean un poco peores que los del año anterior, pero esa recurrencia, pues evidentemente te hace tener una base sobre la que es más fácil crecer. Que los márgenes de EBITDA sean altos con alta conversión en caja. Es decir, lo que hablábamos antes, facturación menos todos los gastos recurrentes. Eso es el EBITDA. Si el gap entre la facturación, la diferencia entre la facturación y el EBITDA es muy alto, es un riesgo mayor que si esa brecha es más pequeña, porque implica que para ganar dinero o para ganar esa cantidad de dinero tienes que facturar menos que si la brecha es más grande. Yo tengo que facturar 750.000 para ganar 100.000, es peor que si tengo que facturar $500.000 para ganar esos mismos 100.000, porque es más fácil facturar todos los años $500.000 que 750.000. Eso es lógico. Esto es un poco el margen, ¿no? Para que lo veamos. Hay sectores que el margen de beneficio es muy pequeño, yo qué sé, en alimentación, ¿no? En retail, ¿no? El margen es muy pequeño, puedes meter un 5, un 10. Sin embargo, en un software, tu margen a lo mejor es un 90%. Pues claro, es mucho más fácil que tu facturación y tu EBITDA sean más parecidos en ese tipo de sectores, por lo tanto podrás vender más caro, que es lo que decía Álvaro antes con este tipo, que si estás vendiendo una tienda que dices, oye, yo es que de cada ropa me llevo el 3%. Pues, oye, los costes fijos son los fijos, de personal de no sé qué, como no tengas una facturación alta, ese 3% no es suficiente para llevarte todos los costes. Entonces, al final, con el ejemplo que ha puesto Rubén, implica que tengo que vender muchas más camisetas para ganar el mismo dinero que un tío que tiene que vender menos softwares. Por lo cual, ¿qué compraréis vosotros antes? ¿El software o las camisetas? Pues, lógicamente, el software. Vale, ¿qué más nos aumenta el múltiplo para valorar nuestra empresa? Que el crecimiento orgánico sea, pues, por lo menos de un 10% anual. Si lo ideal es eso, que una empresa crezca en facturación y en EBITDA en torno a un 10% anual, que es una cosa, os voy a decir, hasta ciertamente conservadora. Si crece un 7, un 8, pues bueno, podemos empezar a valorar porque tocando determinadas cosas es relativamente sencillo llegar al 10, pero ya si empieza a tener cifras de crecimiento orgánico por debajo del 5%, yo empiezo a mirar esa empresa con cierto... No la miro muy bien porque al final probablemente es un indicador de un agotamiento en el sector, en el mercado, no lo sé. Es una alerta roja muy importante que probablemente me haría pasar a otra empresa y si lo veo en varias empresas, probablemente a otro sector. Que tenga baja concentración de clientes. Al final, el ejemplo de antes, si yo facturo $500.000 y ese $500.000 lo tengo distribuido en 10 clientes, mi empresa vale mucho menos que si ese $500.000 lo tengo distribuido en 100 clientes. Lógicamente, porque si uno de los clientes de los 100 que tengo distribuido el $500.000 se va, me hace mucho menos daño a nivel de empresa y a nivel facturación que si se va uno de los 10. Una cosa es perder un 10% de un 1% de la facturación y otra cosa es perder un 10%. Entonces, la empresa que tiene más atomizados los clientes vale mucho más que la que los tiene muchos más concentrados. Luego, que sea un sector con barreras altas de entrada. Volvemos de nuevo al caso de los audiovisuales. Tú no puedes montar una empresa de audiovisuales mañana, salvo que tengas mucho capital, porque requiere una inversión en CAPEX muy alta, ¿no? Tienes que comprar altavoces, tienes que alquilar una nave, tienes que comprar una furgoneta, tienes que buscar personal. Al final requiere de una inversión inicial que hace que sea un sector en este sentido interesante porque no cualquiera puede empezar mañana a hacer esto. Como por ejemplo, pues no sé, por poner un ejemplo, ya que sois del mundo de inversión inmobiliario, pues yo puedo montar un negocio de alquiler de pisos simplemente encontrando pisos de gente que los tenga en alquiler y dándoles una rentabilidad. No digo que sea un negocio que puedas empezar mañana mismo porque requiere buscar los pisos, pero a nivel de inversión, ¿cuándo te requiere? Tener un teléfono y hacer unas cuantas llamadas para ir captando pisos. Pues ahí es donde veis por qué, por lo menos en esta característica concreta, un sector es más interesante que el otro. Y por último, el último de los puntos que he querido incluir aquí, aunque ya os digo que la lista podría ser bastante más extensa, es que tenga un management muy diferenciado del CEO. Si está el CEO, pero debajo está todo un organigrama estructurado y organizado de gente, hace que la empresa valga más porque vosotros, sobre todo si sois CEOs por adquisición, vais a sustituir al CEO actual.
Si es el CEO y de ahí cuelga toda la empresa, cuando ese CEO se vaya, no quiere decir que la empresa se venga abajo, ni mucho menos, porque para eso estáis vosotros, pero el riesgo de que se tuerza es mucho mayor que si hay un organigrama estructurado con directivos o con cadena de mandos y demás que saben cuál es su función y controlan a los que están debajo de ellos. Entonces, por recapitular, ¿qué hace que aumente el múltiplo de la valoración de una empresa? Unos ingresos recurrentes, sobre todo por encima del 70%, márgenes de EBITDA altos, que impliquen pues, que hay un buen flujo de caja, un crecimiento orgánico fuerte, por encima del 10%, una baja concentración de clientes que estén muy atomizados, barreras de entrada altas y un management fuerte, que la empresa esté bien jerarquizada. ¿Vale? Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, que evidentemente es qué características hacen que se reduzca el múltiplo por el que vamos a valorar la empresa. ¿Vale? Pues la mayoría vais a ver que es el senso contrario de lo que hemos comentado en los puntos que amplían. Pues que haya una alta rotación de clientes. Si me cuesta mucho fidelizar, si tengo que invertir mucho dinero en captar clientes porque me compran una vez y se van, eso hace que la empresa valga menos porque la previsión de ingresos es mucho menor que si los clientes son recurrentes. Que haya una alta dependencia del CEO / fundador, que sea, pues, que haya una CEO dependencia, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Si la empresa es el CEO del que cuelga todo, cuando ese CEO desaparezca, ¿qué va a pasar? No tiene por qué desaparecer la empresa, pero evidentemente hay un riesgo de que la empresa se tuerza mucho mayor que si está jerarquizada, como hemos dicho antes. Que sea una industria en declive o comoditizada. Si es una industria comoditizada, pues bueno, yo todavía la miraría con buenos ojos, dependiendo de otros datos y otras métricas, evidentemente, porque puedes, no sé, innovar de cierta manera en la comunicación, puedes hacer determinadas cosas, quizá en la gestión, quizá recortar gastos, que te haga que la empresa se pueda revalorizar. Pero si es un mercado que está en declive, lo que os he dicho antes, yo me mantendría alejado, porque si el mercado está en declive es por algo, por lo que sea, al consumidor ya no le apetece consumir ese tipo de servicio o ese producto y no es muy difícil que lo hagáis cambiar. Entonces, iros a otro sector, que hay muchísimas oportunidades, no tenéis por qué comprar de ese sector. Oye, habéis hecho una tesis de inversión errónea, no pasa nada. Mejor haber perdido 1 mes, 2 meses de investigación y de estudio que meteros en una empresa que a los 3 años es imposible de reflotar, cada vez los números van peor y al final es una losa que te acompaña toda la vida. Que tenga un CAPEX, una necesidad de inversión en CAPEX intensivo o de una ciclicidad alta. El CAPEX al final, para los que no estéis familiarizados con el término, no es más que invertir en todo aquello que la empresa necesita para llevar a cabo su actividad. Pues, por ejemplo, las máquinas en determinado tipo de empresas, ¿no? De fabricación de bisagras. Yo qué sé, tendrá que invertir en máquinas que sirvan para fabricar las bisagras. Sin esas máquinas, la empresa no funciona. Si además esas máquinas, por tema legislativo o por tema de seguridad, cada 3 años las tengo que cambiar, pues ya implica que cada 3 años, de los 100.000 euros de EBITDA que tengo, X miles, 10, 20.000, 30.000, los que sean, los tengo que reinvertir en CAPEX. Y eso hace, lógicamente, que la empresa valga menos porque es un dinero que no me va a quedar a final de año y que no me va a servir o bien para lucrarme yo si soy el CEO o bien para devolverle el dinero a los inversores. Y por último, que haya contingencias legales o regulatorias. Pues si, por ejemplo, volviendo al mundo de inversión inmobiliaria, si tú tienes una empresa que se dedica al alquiler vacacional y por las noticias que hay en prensa y las noticias que se dan en los medios, existe la posibilidad de que en determinados sitios se prohíban los alquileres vacacionales, pues evidentemente tu empresa vale menos que si no se dedica a una actividad que está pendiente de que una eventual regulación se la cargue. ¿Que los pisos a los que tú dedicas en alquiler vacacional se pueden reinventar a alquiler por habitaciones? Sí, pero te va a requerir pues una inversión en comunicación distinta, página web, lo que sea, y además entiendo yo que si te dedicabas al alquiler vacacional es porque tenía más rentabilidad que el alquiler por habitaciones y hacer ese cambio va a implicar que si facturabas 300.000 y te quedaban 150.000 de EBITDA, ahora con los 300.000, en vez de 150.000, vas a ganar 120, 100.000, con lo cual el múltiplo por el que vas a valorar la empresa, evidentemente, vale menos porque existe ese riesgo de que llegue una regulación por capricho de un político que te fastidie parte del EBITDA. Entonces, tenemos por un lado las características que aumentan el múltiplo y por otro lado las que reducen.
que son la alta rotación de clientes, la dependencia del CEO, la alta concentración de clientes y proveedores, el CAPEX intensivo o de ciclicidad alta y las contingencias legales o regulatorias. Como os he dicho, son las dos caras de la misma moneda cada una. Tiene su parte positiva y su parte negativa. Es muy difícil, ya os lo digo, que encontréis una empresa que tenga todas las características positivas, o negativas también. Normalmente serán un mix y ahí es ya donde tendréis que hacer la tesis de inversión de por vuestro interés, por vuestras características, cuál buscáis y en cuáles estáis dispuestos a renunciar. Porque igual tiene barreras de entrada altas, pero tener unas barreras de entrada altas igual implica que hay una regulación que puede cambiar en cualquier momento y que esa barrera desaparece, por poner un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los mejores sectores dentro de los que hemos hablado antes que mejor lo hacen en este tipo de múltiplos? Pues los sectores B2B, que son recurrentes porque tienen contratos, que es una cosa muy importante, alta capacidad de retención y son muy escalables. Si yo tengo una empresa de software as a services que tengo firmados contratos con una empresa por 6 años, es muy difícil que durante la vigencia de esos 6 años corten el contrato, salvo que hagamos mal una entregabilidad, evidentemente, y que una vez hayamos cumplido el contrato es muy complicado que se vayan con la competencia porque están contentos con nosotros. Entonces eso hace que exista recurrencia y que además, pues como a ese tío ya le he vendido, ya tengo un contrato firmado de 6 años, ya no me tengo que preocupar más que de darle el servicio, pero me puedo dedicar a captar nuevos clientes. Ahora que acabo de hablar, las empresas de software, porque tienen múltiplos muy altos, como ha dicho antes Rubén, pues tienes un margen de beneficio muy alto sobre lo que vendes y eso hace que tengas múltiplos muy altos porque tienes un crecimiento predecible. Pues si el año pasado vendí 1000 licencias y el anterior vendí 900, es esperable que el año siguiente vendas 1100 por el crecimiento que vienes teniendo. El sector de la salud, porque al final es un sector defensivo y en el que la demanda es inelástica. La gente se pone mala y por muy mal dadas que vengan las cosas ahí fuera, por eso os digo que es muy interesante la inversión en empresas, la gente se va a seguir poniendo enferma igual. No se va a poner probablemente ni más ni menos, se va a poner lo mismo. Y luego las empresas que son de nicho. Además, no son las que estoy viendo con Rubén, pero tengo ahora mismo en cartera 2 empresas de nicho que son muy interesantes. Ya hablaremos luego al terminar de cómo podéis contactar conmigo si os interesa, porque una es de marketing digital, relacionada con el marketing digital, y otra con la digitalización de activos, que son muy de nicho y son muy interesantes precisamente por eso. Porque al ser muy de nicho, tienen barreras de entrada y hace que normalmente son empresas que están fuera del radar de mucha gente porque, como os digo, son muy de nicho. Eso hace que las puedas comprar a un múltiplo muy interesante y bien gestionadas le saques una buena rentabilidad. Por ejemplo, todo esto que os he dicho para que veáis que hay apoyo de estudios y demás, hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que los servicios B2B digitalizados, que son los que os mencionaba antes, y de salud, generan TIRs mucho más elevadas que las del resto de sectores. O sea, sobre la media del 30 o 35%, el B2B digitalizado y el sector salud todavía se coloca por encima. Dicho esto, yo no tengo nada más por mi parte, creo que ya he hablado bastante. Si queréis saber más de todo este tema de inversión en empresas y tal, me podéis contactar bien por mi Instagram, que creo que si seguís a Rubén me ha mencionado varias veces, si no ahora lo ponemos ahí en el chat. Sí, mañana de todas formas, como os mandaremos la grabación, también pondremos ahí todas las formas de cómo contactar con Álvaro. También tengo la web, mi web personal de arbitroyempresario.com, también la compartirá Rubén. Sí, sí. Y allí, si os suscribís a mi newsletter, pues recibís de forma recurrente oportunidades de inversión, oportunidades de compra de empresas, todo relacionado con el mundo de compra-venta de empresas. Y también, pues oye, noticias quizá más hot, como puede ser pues la de la compra de la empresa de logística que hemos mencionado antes. Y ya por último, si estáis interesados en ser CEOs por adquisición, contactad conmigo porque soy socio fundacional de una comunidad de CEOs orientada a enseñar a personas a gestionar empresas y creo que os puede resultar muy interesante si lo que os interesa es meteros en este mundo como gestores de una empresa o como CEOs por adquisición. Vamos a ir a la parte porque por aquí Pablo Garrote me estaba haciendo spoilers de lo que íbamos a contar ahora, porque me hacía algunas preguntas de la estructura de compra y no sé qué. Bueno, pues esto vamos a ver. Entonces, os voy a contar un ejemplo de lo que estoy viendo con Álvaro y justo Pablo decía, ¿consideráis que el sector de las gestorías, asesorías pueden estar en riesgo con la IA? Pues yo justamente estoy viendo
ese sector para todo lo contrario. Es decir, mi idea es comprar una gestoría. Yo no soy fiscalista, ni soy abogado, ni soy nada, pero soy una parte tecnológica que creo que le falta a estas gestorías. Y de hecho, justamente el otro día estaba hablando con la gestoría con la que yo hago la renta hasta este año la hago yo solo, ya, con Rentexa, pero hasta el año pasado lo hacía con ellos y les dije que les quería comentar unas cosas que tengo pensadas, igual que con José Antonio Bernaldez también estoy haciendo cosas. ¿Por qué? Porque creo que es un sector en el que la digitalización en muchas no ha llegado, porque son gente mayor, porque son gente que no están acostumbradas, y yo creo que entrando con un perfil técnico como el mío, se puede hacer que esas empresas, pues a lo mejor le subes un 15, un 20% la efectividad, y si eso se traduce en que sean o que puedan tener más clientes o que puedan tener más beneficio, pues, oye, es algo que puede ser ahí un buen retorno para ti, ¿no? Eso es lo que yo estoy mirando. Entonces, ¿creo que puede estar en riesgo? No lo sé, pero desde luego si la usas vas a ser todo lo contrario, vas a ser el primero de la clase, ¿no? Entonces, también decía, efecto de fiscalidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco yo tengo aquí que os decía que estoy mirando con Cloud el otro día, ¿no? Porque estoy con Álvaro viendo esto. Quiero comprar una gestoría. Y hemos visto gestorías desde 300.000 euros hasta 1 millón. O sea, más o menos. Os voy a poner el ejemplo de una que se queda en unos 680.000 euros, ¿vale? Una gestoría que tenía EBITDA 250.000, más o menos. Entonces, bueno, ellos pedían 750, pero Cloud me ha dicho que lo baje a 680. Bueno, vamos a ver si lo bajamos. Pero bueno, la cosa es, vamos a poner eso, que sean unos 680 con una EBITDA de 250, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que me cuesta a mí o cuánto tengo que poner? Bueno, después de hablar de las formas que yo quería usar, ¿no? Del dinero que yo tenía, decía que lo que yo tenía que poner era, primero, cash propio mío, 30.000 euros, ¿vale? Yo constituí una sociedad con 30.000 euros. Mi sociedad con 30.000 euros es la que va a comprar, y aquí, Pablo, es donde te hago el... ¿no? Mi empresa va a comprar la empresa que ya está hecha. ¿Vale? Esto lo estuve hablando con José Antonio Bernaldez, que los que ya estáis por aquí por el podcast le conocéis bien, y le estuvimos hablando de por qué hacer esto, ¿no? Y era por un tema de que los beneficios a esta empresa comprarle a otra empresa, al subirlos, si yo los quiero usar para comprar otras empresas, tributan al 1,25 famoso, ¿no? Porque al final tiene un 95% de esta límite. Está exento del 95% de tributación, entonces el 95%, el 25% del impuesto de sociedades es eso, y además durante los 2 primeros años, si tu facturación es de menos de no sé cuánto, me dijo que hay un 100%. Por lo tanto, ni siquiera tributas por los dividendos que te subas a tu empresa, ¿vale? Entonces, evidentemente, es una forma muy buena de comprar una empresa con otra empresa, ¿vale? Porque luego además puedes hacer un holding, que te puedas mover dinero de una a otra de forma muy barata, ¿vale? Para ir diversificando. Porque ya he dicho que si todo va bien, será una empresa por año y Álvaro estará conmigo comprando empresas todos los años, ¿vale? Entonces, yo pongo 30.000 para constituir esa sociedad. Claro, hasta los 680 me dice, bueno, te falta 650, ¿no? Vale, lo siguiente que era, vale, yo voy a poner otros 100.000. De estos 100.000, yo lo que dije es, vale, yo dije a Claude, yo tengo 250.000 euros nada más. O sea, yo no tengo más. Pero yo no quiero perder todo el dinero. Entonces, lo que hicimos es, vale, de esos 200.000 que había, 220.000, los vas a meter a un fondo. Fondo indexado, una cartera robotizada, lo que tú quieras. Y lo vas a pignorar. Y lo pignoras para que te den 100.000 euros a ti. Es decir, yo tengo 30 que pongo en cash y otros 100 que salen de un fondo pignorado. ¿Vale? Por lo tanto, yo no pierdo esos 220, sino que esos 220 lo que están haciendo es que me están garantizando esos 100 que me da a mí el banco. Por lo tanto, yo ya estoy poniendo 130, pero realmente de mi bolsillo se pierden, entre comillas, vamos a decirlo, 30, ¿vale? Porque los otros 220 están metidos en... Tienes un activo. Sí, lo tengo ahí y eso, si la cosa va bien, debería subir, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué tenemos? La deuda, lo que hablábamos, ¿no? Pido un préstamo de 200.000 euros a esa empresa. Es decir, esa empresa tiene una EBITDA de 250. Si tú vas al banco y con una EBITDA de 250 y le pides un préstamo de 200, preconcedido.
¿cuánto? ¿Cuándo lo quieres? Mañana lo tienes, ¿vale? ¿Por qué? Porque el banco sabe que eres capaz de devolvérselo. Por lo tanto, yo no pongo más dinero. Y estos 200 es lo que le voy a dar a la persona que quiere, ¿no? Porque también hablamos en el podcast de, oye, no es fiscalmente muy bueno soltarle a alguien 600.000 euros de golpe porque Hacienda va a venir y te va a meter un palo bastante grande, ¿vale? Y luego, por otra parte, nos quedan otros 400.000 euros que aquí, bueno, él me propuso dos cosas. Una es hacer un vendor loan, es decir, un préstamo que el propio, el que te lo compra te da. Esto es diferir el pago. Es decir, tú le puedes decir, oye, los otros 300 te los doy en 3 años y te los doy a un préstamo, o me haces un préstamo o un préstamo al 0%, pero esto es que no te doy 300 ahora, sino que te los voy a dar los próximos años, ¿vale? Y luego, aparte, los 100.000 que quedaban, él me decía aquí, hacer un earn out, que es, oye, te voy a dar otros 100.000 solo si la cosa va bien, porque necesitas que esté a tu lado para decirte, pues mira, esta persona trabaja así, o este cliente es así, tiene que estar a tu lado durante un año, año y medio, es lo que hablábamos en el podcast también, que sería algo normal, ¿no? Y decirle, oye, si la facturación llega a estos tal, se mantiene en esto, pues tienes estos 100.000 más, porque si mañana desapareces y esto se cae para abajo, yo no quiero eso, ¿no? Entonces era un poco para que veáis cómo los 680.000 realmente de mi bolsillo salen 30 y un préstamo de 100.000 euros ignorando un fondo de 220. Por lo tanto, no hace falta tener los 700.000 euros que me piden, porque luego lo voy a ir pagando poco a poco y demás, ¿vale? Y aunque los tengas, No, los ricos no no hacen negocio con su propio dinero, hacen negocio con el dinero de los demás, pidiendo dinero prestado al banco o a inversores, porque si no, si lo hacen con su propio dinero, se quedan sin dinero y no es la gracia. Porque entonces, si tú los 750.000 euros que necesitas para comprar esa empresa, que justo el múltiplo es 3 veces el EBITDA, los pones de golpe, el año que viene, ¿con qué te vas a comprar otra empresa? Es imposible que ganes 750.000 euros al año de esa manera. Y aún así, Claude te da dos alternativas, que están muy bien las dos. Yo las he visto en empresas y las he utilizado en empresas en las que he intermediado o incluso en alguna en mi propio caso. Pero ahí existen muchísimas más. O sea, la creatividad no tiene límites. Al final aquí es al acuerdo con el que llegues con la parte vendedora, que además en este caso existe el hándicap de lo que dice Rubén. Tú como vendedor, como comprador, quieres prolongar el pago lo máximo posible, porque si los 300.000 euros que quedan los pagas en 3 años, con 250.000 euros de EBITDA menos 100.000, todavía te quedan 150.000 euros con los que puedes jugar a reinversión, a lo que sea. O subirlos a la holding, como he explicado, y llevártelos a otra empresa, comprar otros activos patrimoniales, lo que sea. Aquí os voy a contar un poco el cuadro, porque yo ya le dije, bueno, pero quiero que me des el cuadro, el P&L en todos los años y demás. Él me dijo, voy a asumir un crecimiento de un 3% en el EBITDA, que es algo modesto, ¿no? Y me hacía los cálculos y me decía, bueno, con 250.000 de EBITDA el primer año, los intereses que tienes que pagar, los intereses de no sé qué, el earn-out y demás, al final él me decía, quitando impuestos, sociedades y todo, el primer año, lo que te va a quedar a ti, quitando todo esto, son 129.000 euros. Eso te queda aparte ya pagando el earn-out, pagando el préstamo, pagando todo, te van a quedar los 129.000 euros. El segundo año te van a quedar 135. El tercer año, 183. Es decir, va subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez tienes que pagar menos porque ya has pagado muchas cosas. Lo que él me decía es, luego me daba el cash flow también real, en el que me decía que había un cash flow de 105.000 el primer año y 40 el segundo. ¿Por qué? Porque iba diciendo, pues esto lo quito aquí, esto de allá, pero esto se pueden hacer jugadas de, bueno, yo puedo, si ya tengo una deuda aquí, la puedo refinanciar incluso, pedir una línea de crédito. O sea, hay muchas formas de hacer esto, pero al final lo que me venía a decir es, tu TIR, que la tenía por aquí no sé dónde, esto. El TIR en el escenario probable me decía que era un 37, esto a 5 años, ¿vale? A 5 años me decía que era un 37 veces sobre lo que yo había puesto, sobre los 30.000, porque esto es asumiendo de que, oye, a lo mejor a los 5 años, pues como he hecho yo con mis pisos, ¿no? A 5 años dices, ¿y por qué no vendo? ¿Vale? Y tú a los 5 años vendes y vendes sobre tus 30.000 euros que has puesto hoy por 1 millón. Eso no son una ganancia de, si la he comprado por 7,50, he ganado 2,50. No, porque tú has puesto 30. Entonces estás haciendo un por 37.
Lo que él me decía es una tira anualizada de un 95%, que es una auténtica locura. Entonces, aquí la cosa es que yo antes de empezar a darle vueltas a esto, lo que me frenaba era el decir, pues yo no tengo 750.000 euros, yo no tengo 1.000.000 de euros, ¿no? Y precisamente después de hablar y después de haber leído muchas cosas y verme muchos vídeos, sobre todo el de José Elías, que lo explicaba como lo explicaste tú también, ¿no? De, oye, es que no te hace falta, es que lo que tienes que hacer es apalancarte, pero estamos muy acostumbrados, sobre todo los que venimos del mundo inmobiliario, a apalancarnos en hipotecas, pero no conocemos los otros tipos de apalancamientos que hay, pues eso, líneas de crédito, los préstamos que te dan ICO, no sé qué, hay un montón de fórmulas que puedes usar para financiarte que a las empresas sí le dan. Y aquí vamos un poco a lo que decía al principio, ¿no? Tenemos ahora dos empresas, una que nos vende la empresa y otra que nos vende el negocio. Y aquí quiero que nos expliques tú también esto, porque seguro que a alguien le interesa, ¿no? Porque yo cuando te dije, oye, esta empresa me está diciendo que a mí no me va a vender su empresa, ¿cómo hacemos para sacar esto, ¿no? Porque yo no quiero poner lo que nos pedían. Yo quiero poder hacer esto de apalancarme, pero si no me vende su empresa, porque, bueno, tenía un lío de ahí, por lo visto tiene ahí montado no sé qué, y él vende lo que son sus clientes, ¿no? Su cartera de clientes. ¿Cómo hacemos esta operación? Eso al final es lo que se denomina el fondo de comercio, que es básicamente vender el negocio. No la empresa en sí, no las participaciones, sino que en este caso, que es una gestoría, pues la cartera de clientes, proveedores, etcétera. ¿Cómo hacemos en este caso? La empresa que tú crees que está debajo de una holding, porque eso ya es montar la estructura fiscal bien montada desde el principio, va a comprar, va a adquirir ese fondo de comercio, que no es más que una escritura donde se pone que se traspasa exactamente eso, el fondo de comercio. Y empieza a facturar pues, a los clientes a los que les giraba la factura de la gestoría Pepito Pérez, pues ahora le gira la factura gestoría Rubén García. Y ya está, no tiene más misterio. Partes positivas, pues que, por ejemplo, el pasivo de la empresa inicial, por ejemplo, todos los trabajadores, no lo adquieres. Y eso al final hace que la empresa también valga más porque, yo qué sé, si tiene 10 trabajadores de 20 años de antigüedad, las indemnizaciones que tendrías que pagar por despido eventual de alguno de ellos son elevadísimas. Sin embargo, si solo adquieres la cartera de clientes, esa parte no la compras. Y ahí tú partes de cero. Que luego tú quieres incorporar a esos mismos trabajadores, tienes la opción. Que quieres incorporar a otros distintos, también tienes la opción. Cosas negativas, pues que probablemente el banco, dentro de que para este tipo de operaciones suelen ser bastante amigables porque ven que hay garantías de devolución interesantes, no es como un piso, que el piso suelen poner más trabas. Bueno, vosotros sois, muchos de aquí sois expertos en inversión inmobiliaria, Rubén el primero, y sé que hay formas de que la hipoteca sea más amigable que otras, pero suelen poner más trabas porque dicen, si este tío no me paga, la garantía que yo tengo es un piso, con ese piso ¿qué hago? Mi negocio, el negocio del banco, no es vender pisos, sino que es dar crédito. Si este tío con la empresa, por lo menos, va a generar cash flow, con ese cash flow, por lo menos me va a poder ir pagando, es decir, que la posibilidad de recuperar el dinero, que al final es lo que quiere el banco, es mucho más amplia que con otro tipo de activos. Entonces, como decía, aunque son amigables para este tipo de activos, sí que es verdad que si compras el fondo de comercio de cara a financiación, como tu empresa, que normalmente es de nueva creación, como en este caso, no tiene un track record, te lo van a mirar con un poquito peor, con peores ojos, que si compras directamente una empresa, una gestoría que tiene 50 años, porque por lo mismo que hemos hablado, si ha aguantado 50 años, es muy difícil que este tío que la va a comprar no la haga aguantar 50 años más. Entonces, es otra forma de adquirir empresas que hay que tenerlo en cuenta que, bueno, pues igual que si alguien te dice, bueno, yo es que no quiero, yo quiero todo ahora, en vez de hacértelo a 3 años, ¿no? Bueno, pues también es peor para esa persona porque al final va a pagar mucho más impuestos, pero si lo quiere ahora, oye, pues vale, pero también ahí está Álvaro para decir, no porque si no dentro de 2 años pasa no sé qué, o sea, hay que tener a alguien de la mano que te ayude a ver las cosas que tú no ves, ¿no? Como decíamos en el podcast, pues, ¿qué 3 cosas son indispensables? Pues, digamos, que el EBITDA sea positivo, que tenga crecimiento y que no sé qué, ¿no? O sea, ver ese tipo de cosas. O si ves que tiene dudas con Hacienda, cuidado. A ver. Entonces, hay que tener a alguien que sepa, ¿no? Y yo, como no sé, pues igual que cuando empecé a comprar pisos no sabía, pues era un agente inmobiliario. Pues como no sé cómo se compra empresas, pues una persona
que es experta, ¿no? Nos preguntaban también de dónde se sacan los listados de posibles empresas para compra. Yo le he puesto que en principio no hay listado como tal. He visto alguna web por ahí que tiene empresas, pero al final es más de gente que ya sabe que tú compras y vendes, que te dice, oye, yo tengo la venta, o hay empresas especialistas en compra-venta que la gente dice, oye, yo quiero vender mi empresa, y tú vas a esa empresa y ellos la median, pero no hay, esta empresa se vende. Es más, puedes entrar a la empresa de la esquina y decirle, oye, te la quiero comprar, y si te dice que sí, pues para adelante. Yo me he dado, o sea, es lo que tú dices, al final se trata de dejarte asesorar, tanto si eres vendedor como si eres comprador, porque pues probablemente si tú quieres comprar una empresa, pues en el caso de Rubén, oye Álvaro, yo quiero comprar una gestoría, pues acude a mí porque sabe que me dedico a la intermediación en compraventa de empresas, y aunque yo no tenga una gestoría en cartera ahora mismo, que en este caso no la tenía, sí que me puse a hacer determinadas llamadas y encontré un par de oportunidades sí que le pude presentar para este tema. Entonces, acudir ya sea a mí o a otro profesional del sector te va a hacer que puedas encontrar una empresa del sector que te interese a ti. Y luego lo que has dicho, de que puedes entrar a la empresa de la esquina y decirle, oye, te compro la panadería, y el tío quizá te dice que sí o quizá te dice que no. Yo eso lo he visto en una comida con clientes, estar hablando con una empresa de la competencia y decir, oye, estamos interesados en adquirir más empresas del sector tal. ¿Tú sabes de alguien que vendería su empresa? Y el tío decirnos, ni costo ni perezoso, yo os vendo la mía. Y de ahí, de una conversación que no estaba encaminada a eso, pues acabó surgiendo la venta de una empresa a la competencia. Entonces, si tienes alguna pregunta, es el momento de que la hagáis. Aquí está Álvaro para responder. Yo no puedo contestar mucho de nada todavía porque estamos empezando, pero Álvaro puede decir que ha hecho muchas ventas. Y si no hay más preguntas, Si no, mira, por aquí. si no hay más preguntas, lo cortamos. David creo que se está poniendo ahí. A ver, ¿qué plazo se suele vender la empresa? Esa es una buena, que esa también te la preguntaría a ti. ¿Qué plazo se suele vender la empresa? Imagino, ¿cómo se llama? George, que te refieres a desde que empiezas la negociación hasta que se firma efectivamente la venta. Lo normal suele ser 6-8 meses. Eso suele ser la media. Ahora he visto empresas, yo mismo he comprado una empresa en 2 meses desde que empecé la negociación, y he visto operaciones que se han prolongado 3 años. Es verdad que estábamos hablando de operaciones que son de millones de euros y que exige una due diligence pues muy pormenorizada, ¿no? Pero para que te hagas una idea, George, lo normal 6-8 meses. No, lo que dices desde que se compra hasta que la puedas vender unos años después. Es decir, lo que he dicho yo, ¿no? De hacerte un exit de tu propia empresa. Pues eso, lo normal suelen ser unos 4 años. A partir de los 4 años ya has podido dedicar a la empresa un tiempo y una gestión que haga que se revalorice, y cuando se ponen inversores privados, el tiempo para recuperar el dinero con las TIRs que hemos hablado del 30-35% anualizada suelen ser eso, 3-4 años con algún plazo, con algún pago intermedio, pero para que te hagas una idea, 4 años. Pablo dice, ¿puedo poner como administradora a otra persona, despacho profesional, para no aparecer en las escrituras ni en el registro mercantil? Sí, claro. O sea, eso ya como... Al final tú eres el administrador y tú simplemente... O sea, perdón, el administrador es la empresa que tú designes o la persona que tú designes, y tú simplemente eres el socio, el accionista de la empresa. Lo que pasa es que ahí los que tienen participaciones de una empresa sí que tienen que estar en registro mercantil, ¿no? Yo, por lo que sé, no es del todo... Hay formas, y por ejemplo creo que tuvisteis aquí a Juan Aro en el podcast, y él es experto en este tipo de cosas, y creo que sí que hay fórmulas. No soy experto tampoco en el campo de registro mercantil y tal, he dicho que no soy abogado ni laboralista ni mercantil, pero sí que sé que hay fórmulas para no aparecer en el registro mercantil. La estructura habitual es lo que comenta Rubén de SL que adquiere la otra, o directo nominativa. Lo normal, por desgracia, es que la gente compre la empresa a su propio nombre, y cuando vas a comprar una empresa lo normal es que la tengan puesta a su propio nombre, que todo eso suele ser una dificultad porque al final al tío le van a pegar un palo en la renta importante. Lo ideal es que ya hagas con esta idea una estructura bien organizada y la empresa que tú compres, la propietaria sea tu holding, porque así cuando eventualmente en 3, 4, 5 años, si la vendes, si la quieres vender, ese beneficio
tributará al 25% en la holding porque es la que vende las participaciones, pero si lo vendes por 750.000 euros, 1 millón de euros, no te quitan casi el 50% en renta, que es lo que pagarías si el dinero te entra a ti como persona física. De hecho, este tema es un tema muy interesante y el otro día que estuve hablando con José Antonio Bernal, después de hablar con Cloud y decirle, oye, Cloud me está proponiendo esto tiene sentido, y me dijo que sí tenía sentido, pero que con matices, ¿no? Porque él lo ve día a día y él monta holdings y demás y dice, bueno, esto hay que tener cuidado con cómo se articula la holding para que, dice, si tienes una empresa que compra una empresa y ya está, Hacienda te va a decir, lo estás haciendo para evitar impuestos. Es. Dice, no es tan sencillo. Entonces, si solo estás comprando una empresa y tienes una empresa que la compra, quizás tengas más problemas de cara a que Hacienda te pueda decir esto no vale y de hecho no sé si era él o con David Jiménez decía que hubo un problema de eso, de que era David Jiménez que contaba que un empresario gallego muy grande que había hecho una holding para evitar pagar mucho dinero y le dijo a Hacienda, no, usted ha hecho esto para pagar menos, ¿no? Pero si al final tú tienes una empresa que has comprado otra y montas otra empresa patrimonial o lo que sea para tener tus pisos y ya está, con eso puedes decir, no, mira, yo es que esto es una holding que compra otras empresas, entonces ahí sí que Hacienda no te va a decir nada. Pero montarla solo por el hecho de montarla para pagar menos impuestos no es algo válido frente a Hacienda y esto siempre lo ha recalcado mucho José Antonio. Por eso tenemos un vídeo en el canal de no montes una holding, o no montes una patrimonial y hablamos también ahí de la holding por lo mismo, ¿no? Porque si tienes una holding para una patrimonial, vale, y él decía, ya, pero es que Hacienda va a decir, usted ha montado esto para pagar menos impuestos. Esto no me vale, ¿no? Efectivamente. Miguel decía también por aquí, me interesa invertir tickets de 100, 200 en este modelo, pero no tengo capacidad para ser CEO de la empresa. ¿Contempláis la opción de coinvertir con vosotros? Sí, eso al final yo he visto casos, de hecho creo que en el podcast planteamos una situación teórica que yo he visto en directo, que es, pues imagínate, ¿cómo has dicho que se llamaba? David, ¿no? Miguel. Imagínate, Miguel, que queremos comprar una empresa que vale 200.000 euros. Tú pones 100.000, Rubén pone 50.000 y yo como CEO por adquisición compro 50.000. ¿Cómo la compramos? Nosotros tres formamos una sociedad al 33% cada uno y esa sociedad es la que compra la sociedad de abajo. Cada uno, tú en este caso, Rubén y tú seríais inversores y pactaríamos las TIRs que hemos hablado aquí y las iríais recibiendo progresivamente durante los años siguientes. Y yo, conforme os voy liberando esos pagos, voy adquiriendo cada vez más participaciones de la sociedad porque yo soy el searcher y el CEO por adquisición. Y cuando termino de hacer esos pagos, Álvaro se ha quedado con el 100% de las participaciones de la sociedad que ha comprado la sociedad de abajo. Evidentemente esto hay que hacerlo con un fiscalista de la mano porque es lo que ha dicho Rubén, que si hacemos una sociedad para comprar otra sociedad, simplemente lo que Hacienda va a decir es ustedes han hecho esto para defraudar, aunque en este caso ni siquiera sería así, pero ya sabemos cómo funciona Hacienda en este país. Manuel nos decía que con un menos del 20% de participación no sales en el registro mercantil, pero sí en el RETIR, que es semipúblico, se lo hacen autoridades, colectivos autorizados. Bueno, eso ya tendríais que ver a un abogado mercantil que os diga, yo no sé, pero sí es verdad que Juan Aro es experto en eludir el sistema. En alguno de sus libros he leído que se puede eludir el sistema. Sí, claro. Yo por aquí también decía, ¿es mejor un producto material o inmaterial? Si es de software o diseño, inmaterial, hay menos gestión y riesgo, ¿no? Por eso es por lo que hemos hablado, George, al principio, de que ningún sector va a ser perfecto nunca, todos van a tener defectos, pero evidentemente, pues, si es un producto mejor que servicio, si es un producto digital mejor que uno físico, y así podemos hacer un largo etcétera de cosas que hacen más interesante una empresa de otra. Insisto, sin que haya ningún producto, ni ningún servicio, ni ningún sector, ni ninguna empresa que sea idóneo. Siempre todo va a tener sus pros y sus contras y por tus características va a haber cosas que te interesen más o menos. Pero en este caso, respondiendo a tu pregunta concreta, sí, mejor algo digital que algo físico. También eso implica que es mejor, va a tener un por X más alto en el EBITDA. Efectivamente, te va a costar más comprarla, pero si la gestionas bien, cuando quieras hacer un eventual exit, el potencial de revalorización es mayor y vas a ganar más dinero. Aquí hay que ver las dos cosas, ¿no? Es mejor esto, sí, pero como es mejor, el que te lo vende dice, no, es que esto es mejor, pues te lo voy a cobrar más. Correcto. El que lo vende tampoco, además, en el sector del software, por desgracia, las oportunidades son más pequeñas porque
este perfil de empresario de 55-60 que está buscando jubilarse y no tiene relevo generacional y que está cansado de su empresa, será menos que quizá pues, en logística, en una empresa de limpieza, en una clínica dental, en audiovisuales, sector inmobiliario, gestorías, que son negocios más tradicionales, más aburridos, que es lo que decíamos al principio. De los 4 que hemos visto hasta ahora, las 4 gestorías que hemos visto, había 2 que querían dedicarse a otra cosa, uno que se jubilaba. De hecho, uno que ya estaba jubilado incluso y estaba ahí ya... Que pasaba de vez en cuando. ¿Y el otro qué le pasaba? El otro... Bueno, sí, que tenía el hijo, pero que no estaba muy claro si el hijo la quería o no sé qué. Sí, que el hijo no, que realmente no la quería, vaya. Bueno, pues eso. ¿Vais a enviar vuestros contactos? ¿Cómo os puedo contactar? Sí. Mañana vais a recibir por la mañana la sesión grabada para que la podáis volver a ver con un email y vamos a dejar ahí los contactos para que si queréis hablar con Álvaro que le podéis contactar directamente con su web, con su email y todo. Entonces no os preocupéis que evidentemente lo vais a tener. Y bueno, a mí me tenéis el contacto. Me podéis escribir al email mismo que os llegue, respondéis y os voy a responder yo. Pero bueno, aquí es más Álvaro si queréis, si alguno quiere invertir conmigo, pero es que yo me la quiero comprar para mí solo. soy así de avaricioso. Y yo si me contactáis, nos metéis en arbitroyempresario.com, que es mi web, como Rubén, si os suscribís a la newsletter recibís instantáneamente un regalo, pues si me respondes a ese correo, George, yo te respondo, yo mismo te respondo. Luego Pablo dice, ¿y si montamos un fondo entre todos nosotros para comprar empresas? Pues te he de decir, Pablo, que lo he estado estudiando y sin que sea una barbaridad lo que acabas de decir, a nivel legal, a nivel burocrático, es complicado. Te tienen que dar una serie de certificaciones y de autorizaciones que es difícil. Pues es un buen negocio porque tiene una barrera de entrada muy alta. Entonces, si consigues entrar y comprar un fondo de inversión, por si a alguno se le ocurre la pregunta, ya eso sí que es comprar al zorro que vigila las gallinas. Entonces, es muy difícil. El otro día estaba precisamente hablando de esto con José Antonio porque yo le mando muchas cosas que se me pasan por la cabeza y una era de, oye, yo quiero, que esto es algo que se suele hacer, ¿no? Tú tienes un fondo de inversión, un fondo de My Investor o de lo que sea, no un fondo tuyo propio, sino tú lo metes en un fondo y los rendimientos que te va dando todos los años, eso se queda ahí y va haciendo bola de nieve, ¿no? Y yo decía, pues es que, porque hace poco hemos hecho unos flips, ¿no? Y digo, es que claro, yo hago un flip y cada vez que hago un flip tengo que pagar impuestos por el flip. O sea, Hacienda te dice, no, si tú haces un flip, no puedes reinvertir las ganancias en tu misma empresa. Eso no vale, porque es un proyecto y por cada proyecto tienes que liquidar impuestos. Y si tienes inversores externos, lo que te dice Hacienda es, les tienes que liquidar el 19% o el 23% o lo que sea por cada proyecto. ¿Qué pasa? Que si yo de cada proyecto estoy perdiendo un 19%, eso es un 19% menos que tengo yo al final para crecer la bola, ¿no? Sin embargo, si se quedase dentro de esa empresa, crecería. Y le dije, ¿no hay una manera que se pueda quedar dentro? Básicamente lo que me dijo es, si tienes tu propia empresa, puedes meter en una holding, es decir, tú haces una empresa y de esa empresa tienes otra empresa debajo y subes los beneficios, vas a pagar el 1,25, pero si tienes inversores externos, lo que él me decía, no hay manera de hacerlo a no ser que esos inversores inviertan a través de una empresa. O sea, un contrato, un préstamo en participación para una persona física tiene que liquidar el 19% cada vez que lo hace. Sin embargo, si invierten a través de una empresa, a través de una sociedad, y cada proyecto es una sociedad, si tienen más de un 5% de las participaciones de la empresa en la que participan, sí que se puede reinvertir. Pero claro, lo que decía es que cada inversor que entre tiene que entrar con su empresa y tiene que gastarse el dinero en una empresa y tiene que tener un fiscalista para su empresa. Entonces, a lo mejor, si estás invirtiendo poco, no merece la pena, pero si estás invirtiendo mucho, merece la pena que inviertas a través de empresas que crean empresas. Bueno, esto yo no soy experto, José Antonio Bernaldez, le tenéis por Instagram, le tenéis en su web, en bernaldez.com, le podéis consultar y mandarle todas estas dudas, pero después de mucho hablar con él me dijo que se puede, no es fácil, tiene coste asociado, porque cada vez que quieres hacer un proyecto nuevo tienes que constituir una empresa nueva, por lo tanto es más coste y que depende de para qué lo quieras, no te merece la pena porque los gastos van a superar lo que ganarías dejando eso ahí metido. Esto que lo llevéis de regalo. Hay que acabar con Hacienda. Ahí, Isabel, yo estoy contigo.
Benny, putos impuestos, lo explican muy bien también sobre holdings. Digo, sí, hay mucho contenido en Instagram que lo explica muy bien, pero también cuidado porque hay mucho gurú en Instagram que te explica cosas que cuando rascas un poco dices, no. Esto es una cosa que veíamos, por ejemplo, con crowdfunding inmobiliario, ¿no? Oye, yo meto cualquiera, ¿no? Hausera, que le tenemos el lunes en el podcast. Yo meto aquí, yo decía, oye, si yo meto 10.000 euros, no te los puedo dejar para que tú sigas. Y él me decía, no se puede porque Hacienda te pide esto, ¿no? Y luego, además, si eres un fondo, como decía Álvaro, tienes que pasar por CNMV, depende de la cantidad de dinero que estés cogiendo, depende de dónde cojas el dinero. Si haces publicidad en Instagram, ya tienes que pasar por CNMV porque eres público. Si lo haces con 4 colegas, no. Depende también el volumen. O sea, hay un montón de pequeñas letras que hacen que... Por eso no todo el mundo tenga un fondo de inversión. Es complicado, sí. Además, no puedes tener todo el dinero invertido tampoco. Tienes que tener una parte en reservas. Es bastante tedioso. Por eso los fondos son tan difíciles de montar, como dice Rubén, y esos fondos, como les ha costado tanto montarlos y mueven capitales de las cantidades que mueven, se fijan en las empresas que hemos hablado al principio, pues que tienen unas facturaciones de 5 millones de euros para arriba y unos EBITDAs de 1 millón, 1,5 millones para arriba, que de los que estamos aquí son empresas a las que es muy difícil acceder porque una empresa de 1 millón de euros de EBITDA la vas a vender por 3, 4, 5 millones de euros. ¿Cuál es la jugada que sí se puede plantear? Si tu empresa factura 500.000 euros y le quedan de EBITDA 150.000, para un fondo de inversión no vale nada, y esto lo sé, o sea, este mismo planteamiento se lo he hecho yo a un fondo de inversión y me han dicho, es correcto. Si junto 10 empresas que facturan medio millón cada una, facturo 5 millones y gano, vamos a poner que me vuelvo ineficiente y que en vez de 150.000 euros por 10 facturo 1,5 millones, facturo 1.200.000 o 1 millón. Pues esa empresa, esto consultado a un fondo de inversión os digo, te compra la empresa por 3, 4, 5 millones. Y a una empresa por año como quiere Rubén, en 10 años, incluso puede que antes, tienes ese paquete para vender a un fondo de inversión de los que estamos hablando. Lo mismo dentro de... Lo mismo dentro de 10 años Rubén se retira porque ha pegado el pelotazo. Yo ya podía estar retirado, pero es que me meto en jaleos. Yo es que no paro. Pero sí, que yo quiero hacer algo con empresas. Entonces, los que estéis pensando en comprar, ya veis que no es tan difícil comprar, que no hace falta tanto capital, que era lo que más miedo me daba a mí al principio antes de empezar a investigar bien esto. Los que querráis vender, si alguno quiere vender, pues que sepáis que no puedes vender y desaparecer tampoco, como hemos dicho, o sea, hay un periodo de transición porque nadie te va a comprar la empresa de toma y me voy. No, esto no es un piso que tú lo vendes y entra otro, no. Tú tienes que estar ahí para hacer esa transición y no te van a dar todo el dinero de golpe prácticamente nunca porque también tiene que ver que esto funcione, ¿no? A lo mejor yo te estoy vendiendo algo que sé que se va a caer mañana y los que queráis invertir, pues que sepáis que hay gente que está buscando inversores porque a lo mejor yo tengo ahora 250.000 euros en líquido, pero si no los tuviese yo necesitaría a alguien que me ponga los 100.000 euros que necesito. Pues, oye, esos 100.000 euros, si estoy comprando por 1 millón, vamos a poner, es un 10% de la empresa. Pues oye, tú eres dueño de un 10%, si al final de año tiene 200.000 euros de beneficio, pues sabes que 20 son tuyos. O yo te compro tu parte y yo cada vez me voy quedando con más empresa, ¿vale? Entonces, son las 3 cosas que hemos hablado aquí. Y ya os digo, mañana tendréis toda la información, contacto de Álvaro. Cualquier duda que tengáis, le preguntáis a él si es de este tema, si queréis invertir conmigo. Yo de momento no necesito a nadie. Si todo va bien, no necesito a nadie, pero a lo mejor necesito, porque se me caiga algo y no tenga todo y diga, necesito 100.000 euros, ¿no? Pues también estaría de acuerdo en que alguien invierta, pero de momento yo creo que lo tengo controlado, por lo menos para la primera. Lo mismo la segunda, digo, pues para la segunda necesito que alguien Vamos a captar. me meta. Muy bien. Gracias a ti, Isabel, por estar aquí y por las preguntas. Y nada, que cualquier cosa estamos aquí para lo que queráis. Voy a cortar y a grabar. Adiós.